introducción de la obligación de enviar por medios electrónicos la contabilidad a las autoridades fiscales. Aquí, como saben, esto se ha movido mucho. Primeramente, podríamos pensar que el primer originador de estos cambios han sido los abogados, porque en cuanto conocimos de esta reforma, pues inmediatamente hubo una oleada de amparos en contra de la obligación, porque sí, efectivamente, claramente esta nueva obligación tenía muchos elementos de inconstitucionalidad que había que pelear, pero también, por otro lado, yo creo que hay muchos contribuyentes conscientes de que era una realidad que iba a ser innegable, pues decidieron ir al amparo simplemente para ganar tiempo, y que se convirtió probablemente en el elemento más importante de este amparo, el obtener la suspensión al principio de este procedimiento, de tal manera que no existiera la obligación de presentar la contabilidad de manera inmediata, porque aunque esta reforma la conocimos, si no me recuerdo, septiembre, octubre del 2013, era imposible que para enero del 2014 los contribuyentes hicieran las adecuaciones a sus sistemas para poder enviar la contabilidad electrónica. Entonces, evidentemente, la primera necesidad es: yo ahorita no puedo, voy a detener este procedimiento lo más que pueda, y por lo menos con el amparo y obteniendo la suspensión es algo que voy a lograr de manera inmediata. Entonces, pues así fue. Muchos de los contribuyentes se van al amparo, y bueno, ya todos sabemos que un amparo no es algo que se resuelva en un par de meses. De hecho, a 2 años y medio de distancia todavía muchos amparos no se han resuelto, pero bueno, está este proceso. Y luego, por otro lado, pues también ayudó el SAT, porque el SAT dio a conocer también estas reglas sin ellos mismos estar seguros de cómo lo iban a aplicar. Evidentemente, el SAT tampoco estaba listo en cuanto a infraestructura tecnológica para recibir los miles y miles de terabytes que va a recibir de contabilidad electrónica de todos los contribuyentes. Entonces, el SAT también tuvo que hacer estas adecuaciones a sus sistemas. Y por otro lado, pues no es nada más que el SAT contara con la infraestructura. También el SAT tenía que informarle a los contribuyentes de qué manera iba a recibir la contabilidad, y tuvo que emitir entonces un sistema estándar, porque ese es otro tema que no se le ocurrió al SAT. Porque contabilidad se lleva electrónicamente desde hace muchos años, pero no es lo mismo llevar la contabilidad en SAP que llevarla en Oracle, que llevarla en COI. Entonces, pues el SAT dijo: pues venga, échenme la contabilidad, pero pues yo tengo este formato, el contribuyente al lado tiene este, yo tengo este otro, y el SAT no estaba listo para recibirlo de esa forma. Entonces, así como se logró un estándar en la facturación con el formato XLM, creo que se me lo digo al revés, XML, el formato XML, que al final de cuentas es un estándar electrónico para el envío de información, pues igual, el SAT tuvo que llegar a poner estándares para el envío de la contabilidad, de tal manera que tuvo que desarrollar el famoso catálogo de cuentas y bueno, todo lo que ha venido desarrollando. Y por lo mismo, pues aunque no hubiera habido el amparo, como ustedes saben, el SAT vino pateando hacia adelante la obligación mediante diversas resoluciones misceláneas, donde fue diciendo: pues ya no fue en enero de 2014, vámonos a mediados de 2014. No, ya no se fue en 2014, vamos a 2015. Bueno, en 2015 van a entrar algunos, otros no. Hasta ahorita ahí va la regla, creo que ya se va a quedar así. No voy a entrar en mayor detalle de eso, pero al final de cuentas eso es lo que nos encontramos, ¿no? Que al final de cuentas el SAT tuvo que generar toda esta estandarización de tal forma que fuera posible recibir toda la contabilidad de los contribuyentes y luego poder procesar. Y básicamente eso es donde nos encontramos actualmente. ¿Qué integra la contabilidad electrónica? Bueno, pues contadores, ¿qué más les puedo contar? La contabilidad, como ustedes saben, está integrada de libros, sistemas, registros contables, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y todo aquello, papel de trabajo que forma parte de la contabilidad, es parte de la contabilidad y listo. Y eso, por lo tanto, debería ser parte de lo que se le envía al SAT electrónicamente. Entonces, como parte de esta estandarización, pues el SAT tuvo que ver de qué manera los contribuyentes iban a poder enviar esta información. Y entonces se dio la tarea de generar esos estándares. ¿Y de qué manera lo estandarizó? Generando, o creando más bien, este catálogo de cuentas con código agrupador. Es decir, no me importa en qué sistema lleves tu contabilidad, no me importa si tienes 300 o 300,000 cuentas en tu contabilidad, no me importa si a nivel mayor tengas 300 y luego tengas 300,000 subcuentas, todo me lo vas a entregar bajo este estándar, que es un estándar leíble en mis sistemas y yo lo puedo procesar. Entonces da a conocer este catálogo de cuentas con código agrupador. Tener
Vacaciones, y las vacaciones, pues si ustedes las asimilan a irse a una playa, pues está muy cool, porque pues prácticamente te la pasas en la hamaca. Pero si te gusta irte a los lujos, a tal vez algún show, algún evento, pues te vas a Las Vegas, ¿no? Si te vas a Las Vegas, eventualmente pudieras ganarte un premio apostando en un casino, ¿sí? Y si tuvieras la oportunidad de abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos, dirías, pues esa información, ese ingreso, jamás lo conocerá el fisco mexicano, jamás lo reportaré en México porque se generó en otro país. Bueno, eso es lo que eventualmente podría ocurrir en nuestra cabeza, pero la realidad es que toda la información, todos los ingresos y eventualmente erogaciones que pudiéramos llegar a efectuar, todos los conoce tanto el fisco americano como el fisco mexicano. Y esto se deriva principalmente a un acuerdo que se firmó desde 2014, que entró en vigor en 2015, en donde el gobierno mexicano y americano hacen un intercambio de información en forma automática. Y muchos podrán decir, oye, pero los tratados internacionales ya prevén que exista un intercambio de información. Sí, efectivamente. El intercambio de información ocurre siempre que haya una petición por parte de las autoridades. Pero en este caso no es una petición de la autoridad, en este caso estamos hablando de un intercambio de información que ocurre simultáneamente, no a petición, sino en forma automática. O sea, si nos tratamos de imaginar este escenario, el $1.000.000 que se lleguen a ganar en el casino, en cualquier casino de Las Vegas, y que depositan en una cuenta bancaria en Las Vegas o en cualquier otro estado de la Unión Americana, y que eventualmente deciden no declarar, pues el fisco mexicano podría conocer ese tipo de ingresos que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque decía, este acuerdo de intercambio de información prácticamente permitirá a las autoridades fiscales en México tener dos bases de datos, en donde una pueden identificar lo que hayas generado en territorio nacional a través de tu empleador, a través de tus retenedores, a través de terceros principalmente. Y por otra parte, una base de datos que es la que el gobierno americano envía al gobierno mexicano para identificar los ingresos generados durante un año. Entonces, si creemos que podemos estar cubiertos porque el ingreso se generó en otro país, la realidad es que no es así. Y eventualmente en 2017 también diversos países que conforman la OCDE estarán intercambiando información. Y esto viene a colación porque justamente la discrepancia fiscal se deriva de una compulsa de información que hace la autoridad para identificar si principalmente tus ingresos fueron inferiores a tus egresos. O sea, en términos sencillos y llanos, lo que hace la autoridad fiscal es identificar aquella información que fue proporcionada por el contribuyente o por terceros para ver si sus ingresos guardan cierta congruencia con sus egresos. Y todos en este momento podemos estar imaginando, sí, pero puedo tener, no sé, una herencia, puedo tener un donativo, un préstamo de algún familiar, etc. Sí, todos estos datos ayudan a evitar esta discrepancia fiscal. Pero la realidad es que la autoridad fiscal acude a toda la información para hacer esta comparación, esta discrepancia entre tus ingresos y tus egresos. Entonces, justamente de eso vamos a hablar hoy. Si en algún momento pensamos que podíamos huir, escapar de ese futuro tan lejano que nos prometían para hacer una revisión de tus erogaciones y de tus ingresos, pues bueno, ese futuro está prácticamente aquí. ¿Qué es la discrepancia fiscal? Bueno, decíamos que es un procedimiento que establece la autoridad fiscal básicamente para identificar o hacer una comparación entre tus ingresos y tus erogaciones. Y aquí podríamos pensar en el siguiente supuesto: ¿qué pasa si no tengo erogaciones? Evidentemente, simplemente no habría una discrepancia porque no hay nada que comparar. Tú estás manifestando tus ingresos ante el fisco y no hay ningún gasto o una erogación que comparar. Pero recuerden que también dejamos huella prácticamente de todo.
Al hacer una transferencia bancaria estamos dejando huella, al pagar con tarjeta de crédito estamos dejando huella, y todos estos elementos ayudan a la autoridad justamente a hacer esta comparación, esta compulsión. Entonces lo que hace la autoridad es primero identificar los ingresos que eventualmente declaraste en tu declaración anual, y luego compara esos ingresos contra las erogaciones que se efectúan en ese mismo periodo, en un ejercicio fiscal. Y una vez que existe alguna discrepancia, es que el fisco te determina, en este caso el SAT, te determina un crédito fiscal. Esta información, como mencionaba hace un momento, puede venir de diversas fuentes. Uno, la declaración anual que presente la persona física. Dos, de terceros, y esos terceros se refiere a diversas fuentes. Pueden ser los bancos, principalmente, los notarios, retenedores, cualquier tipo de institución que esté obligada a reportar este tipo de información. El SAT puede allegarse de esta información y evidentemente determinar tus ingresos, tu discrepancia fiscal.